Vamos a ver ejemplos concretos, cada uno de ellos en breve, ¿no? El primero es sobre una revisión sistemática sobre la suplementación de ácidos grasos omega 3 para el tratamiento de depresión en niños o niñas y adolescentes. Ha sido publicada muy recientemente, en noviembre del 2024, en la colaboración Cochrane. Bien, la medida de resultados que se va a ver para ver si funciona o no es si remite la depresión, si desaparece. Es un resultado dicotómico de sí o no y puede ser medido tanto por medio de odds ratios como de riesgos relativos. Aquí presentan los resultados como odds ratios y veis cómo hay 4 estudios incluidos. Aquí vienen los datos del número de eventos, remisiones que se han producido en quienes han tomado omega 3 en cada estudio, o bien quienes han tomado placebo, cuál es el resultado en cada estudio numérico, y también lo vemos aquí. Luego a la derecha está el gráfico y veríamos un poco que todos los estudios de alguna manera atraviesan el 1, ¿no? Sus intervalos de confianza. Con lo que estudio a estudio, nuestra conclusión sería que los resultados no son estadísticamente significativos, pero bueno, al hacer la suma vemos lo que pasa. Lo que recomendaba yo antes era empezar a... Bueno, y aquí a la derecha tenéis los riesgos de sesgo de cada estudio, donde vemos que casi todos tienen algunos problemas serios o dudas de que el estudio sea de buena calidad y fiable, de que sea evidencia de buena calidad. Vamos a seguir los pasos. El primer paso que se recomendaba era el análisis de la exploración visual. Y sí podemos ver cómo hay uno de los estudios que parece que está con resultados un poco alejados del resto. Esto probablemente se debe a que son muestras pequeñas y en uno de los grupos no ha habido ningún evento y hace que los intervalos de confianza se hagan muy amplios. En estos casos nos fijaríamos también, bueno, visualmente vemos que hay uno que parece diferente, y el siguiente paso es fijarse en el estadístico del la I cuadrado, que nos da aquí abajo resaltado una heterogeneidad del 26%. Podríamos asumir que la heterogeneidad es baja, con lo que pasaríamos a interpretar los resultados del metaanálisis. Y bueno, aquí tenemos un poco el criterio. Si es menor del 25% o muy cercana, la heterogeneidad es baja y podríamos pasar a analizar los resultados. Bien, los resultados son los que aparecen, por lo menos en este formato de Cochrane, esto que habla del total, resaltado en negro, el número de personas que hay en cada grupo, de los tratados con omega en el total de los estudios, los tratados con placebo, y el resultado nos dice que es de 1,11 el riesgo, el odds ratio, y que el intervalo de confianza atraviesa el 1, va de 0,45 a 2,75. La conclusión, visto estos resultados, que no se encuentran diferencias de efecto, como tenéis aquí abajo, entre ácidos grasos omega o placebo para conseguir la remisión de la depresión, que no tiene efecto positivo. Bueno, aquí también tenéis el resaltado, el valor P de que hace el análisis de si las diferencias encontradas de efecto pudieran deberse al azar, y nos da una P muy alta. En conclusión, no hay diferencias entre tratamientos. Vamos a ver ahora otra revisión también de Cochrane, que analiza el efecto de intervenciones de fisioterapia no farmacológicas para el tratamiento de la dismenorrea primaria en mujeres jóvenes. Sabéis que la dismenorrea es dolor abdominal intenso durante la menstruación, y primaria se refiere a que no tiene una causa conocida, ¿no? Bien, aquí, ¿qué es lo que vemos? Primero nos fijamos, bueno, esto es una escala de valor medida el dolor de 0 a 10, y lo que han comparado es las diferencias de medias entre tratamiento de fisioterapia o el tratamiento habitual. Lo primero que nos fijamos es que hay una heterogeneidad, que aquí está resaltada, muy alta entre los estudios, y gráficamente vemos que hay cierta disparidad. Bueno, al complementarlo con el análisis de la heterogeneidad, nos está diciendo de que hay gran variabilidad entre los estudios. Es importante investigar por qué unos estudios dan unos resultados más favorables a la fisioterapia y otros menos claros, ¿no? A qué puede deberse, porque los resultados son muy alejados de lo que esperaríamos por probabilidades estadísticas de encontrar entre estudios, ¿no? Y luego, por otra parte, es importante, cuando se comparan diferencias de medias, tener en cuenta cuál es la diferencia si hubiera sido
unos estudios no heterogéneos estadísticamente, al final lo importante es saber si una diferencia de 1,13 puntos, que aquí aparece en la integración de todos los estudios, es o no importante clínicamente. Bajar de 8 a 7 o a 6,7 en una persona, una mujer que está teniendo un dolor de 8, bajar a 7 es un cambio realmente que le hace una mejora importante, pues probablemente no. Siempre cuando analicemos diferencias de medias es importante tener en cuenta si la diferencia supera el mínimo para considerarlo como un cambio importante entre tratamientos. Aquí, por ejemplo, un estudio curioso sobre la depresión en médicas y médicos, en profesionales de la medicina, y la probabilidad de cometer errores médicos. Fue publicado hace unos años y me pareció curioso. La gente aquí lo que están viendo la exposición al factor, bueno, si el estar deprimido, la médica o el médico resulta en un riesgo mayor de cometer errores médicos, ¿no? El errar es humano, lo que es importante es aprender sobre las situaciones y corregirlas, ¿no? Bien, aquí tenemos los resultados de una serie de estudios en los que podemos ver que el riesgo relativo en casi todos ellos aparece que aumentan el riesgo de cometer errores, es mayor de 1 y están a la derecha del 1, y el resultado del metaanálisis también da a la derecha del 1. Pero cuidado, que por otra parte la heterogeneidad nos está diciendo que hay una altísima y cuadrado del 82% que nos hace ser precavidos a la hora de interpretar esto, ¿no? Y hay que investigar qué puede explicar esa diferencia de resultados. Otro ejemplo más sobre intervenciones psicológicas y educativas para prevenir caídas en personas mayores que viven en la comunidad, que no están en residencia, que viven en su domicilio. Bien, aquí tenemos los datos, es el riesgo de caídas, lo que se está analizando, comparando una intervención u otra, y bueno, vamos a ver un poco cómo se analiza. Lo primero es la exploración visual del gráfico. De entrada no parece que haya resultados muy diferentes, casi todos están en torno al 1 por debajo. De hecho, cuando nos fijamos en la heterogeneidad calculada con la H cuadrado, aquí con la tau, la I2, el estadístico y cuadrado nos dice que no es una heterogeneidad muy baja, de 0, y pasaríamos a interpretar los resultados. Vemos que el resultado global, resaltado aquí en azul, pues nos dice que es un poco menor el riesgo relativo de 0,87 que quienes habían recibido las intervenciones, pero el intervalo de confianza atraviesa por poco el 1, con lo que no llega a ser estadísticamente significativa. Probablemente si hubiera más estudios que tuvieran algún resultado similar a este y los fuéramos incorporando, acabaría siendo una diferencia significativa. Bien, y para acabar, una revisión reciente publicada sobre comparando si para hacer una operación en un caso de sospecha de apendicitis no complicada, se hace una operación, ¿no?, para intentar visualizar y quitar o no el apéndice, y hay dos posibilidades: las técnicas de cirugía abierta o las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, que lo que se hace son un par de incisiones, por una se mete la cámara y por otra se mete herramientas de corte, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que había 4 estudios y vamos a ver el dolor a las 24 horas del posoperatorio. Va a ser una diferencia de medias y vamos a ver cómo se analiza. Primero nos fijamos si hay heterogeneidad entre los estudios. En la exploración visual vemos que hay un estudio aquí, el tercero, el de Kie, que parece que es muy diferente a los otros, que da claramente unas conclusiones a favor de la intervención de la laparoscópica, mientras que los otros dan unos resultados menos favorables o de indiferencia, ¿no? Al analizar la I al cuadrado vemos que es alta, 63%. Esto lo que nos llevaría es a primero ver qué tiene este estudio que da resultados tan diferentes de los otros 3 para que dé resultados tan diferentes de los otros y aprender de ello. Bien, en cualquier caso, la estimación conjunta nos daría que
no hay diferencia entre las dos intervenciones, ¿no? Que la diferencia de media de dolor a las 24 horas es muy baja, incluso sería muy poco relevante bajar un 0,12 puntos, pues sobre una escala de 10 pues es bajísima. En cualquier caso, da que el intervalo de confianza atravesaría el 0, que sería la línea de indiferencia, y no habría resultados tan favorables. En cualquier caso, ya hemos dicho que hay que explorar las razones de la heterogeneidad. Un saludo.